Hoy es el aniversario de la democracia, 10 de diciembre, en el año 83 volvió la democracia ese día y desde ahí es el día que se conmemora la vuelta a la democracia argentina y es el aniversario del primer año de este nuevo gobierno que esperemos que dure los 4 años y que después la gente decida lo que quiera decidir y que llegue cada gobierno a su término siempre y que la gente elija en libertad. Y antes de hablar de la Prayaca, una mínima mención, me preguntaron acá en el grupo presente que hoy trajeron cosas ricas para comer y demás, no saben lo que se pierden, aunque veo ahí Pato tomando whisky en una taza de café, pero sacando esas cosas que ustedes hacen. Pato, después sale antidoping, no sé qué estás tomando, pero después sale antidoping. Bueno, sí, sí, whisky, ya lo vi. Vamos a hacer una pequeña mención de lo que está pasando en Siria, simplemente por una cuestión de tema del día preocupante. Eh, Hay algo bueno y algo probablemente malo y mucha incertidumbre. Lo único bueno que uno puede resaltar de toda esa situación es que se cortó el tráfico de armas que iba directo desde Irán hasta Hezbollah sin ninguna intervención en el camino. Siria era parte de ese eje y no ponía ninguna resistencia y había militares iraníes en suelo sirio, por lo tanto podía llegar las armas de un extremo al otro. Quienes tomaron el control en Siria son básicamente grupos o kurdos o sunitas y entonces no coinciden con la ideología chiita de Irán y de Hezbollah. Entonces, la única o la gran noticia para Israel tiene que ver con esa cuestión de impedir, y es una derrota para el eje que tenían Irán, China, pero más que nada Irán, Rusia, Líbano, Hezbollah y Hamas. Entonces, hay una derrota ahí en el sentido, hay un impedimento concreto. Lo que pasa es que quienes tomaron el poder o están tomando el poder son diferentes grupos, facciones, y no sabemos qué va a pasar, va a generar mucha inestabilidad, y en el fondo algunos informes dicen que estos grupos igual lo que buscan, lo que quieren, es seguir avanzando y tomar la Meca y Jerusalén también. No es que quieren Siria. Entonces, quizás a mediano y largo plazo vuelva a ser un desafío de seguridad para Israel. Va a traer en el corto plazo mucha inestabilidad. Cuando esto se asiente, los grupos van a pelear por el poder. Cuando no hay un único poder unificado, es una situación de inestabilidad y de conflicto permanente. Israel está tomando los resguardos en la frontera, está tomando los resguardos, eliminando todo el armamento poderoso que sería un peligro que caiga en manos de terroristas, y no hay mucho más que les puedo compartir, más que este pequeño resumen, que no es nada alentador para nosotros y que esperemos eh, lo bueno se consolide y lo malo no sea tan malo. Bueno, vamos a nuestra última para allá que vamos a compartir juntos en este 2024 y Julio nos va a decir el nombre, porque ya está preparado para tirar el nombre y alguna palabrita, pero no mucho más, que tenemos poco tiempo y mucho para hablar. A ver, Bueno, la para allá es Baishlá y envió, y bueno, está relacionado con el envío de emisarios que hace Jacob para el reencuentro con su hermano Esab. En el interín, él tiene una pelea con un ángel que le disloca, digamos, una parte de la cadera y como consecuencia de que vence Jacob, ahí dice que a partir de ahí se va a llamar Israel. Bueno, después tiene un reencuentro, no sin temores de Jacob, que es lo que iba a pasar cuando se reencuentra con su hermano. En definitiva, se reconcilian, cada uno sigue por su camino y como consecuencia de eso, bueno, se dirige a una ciudad, Jacob, que es, después de pasar por otros lados, Shem, donde ahí la hija de Jacob o de Israel es raptada y violada por el príncipe de Shechem. Como consecuencia de esto, dos hijos de Jacob, que son Shimón y Levi, toman una represalia muy original, en las cuales, bueno, destruyen prácticamente, matan a todos
por el hecho de la venganza de la violación de su hermana. Después él se dirige, Jacob, a una ciudad en Betel, donde ahí un poco también recibe la bendición de Hashem, y le reitera que su nombre va a ser Israel, que se va a cumplir con él las promesas que Hashem le hizo a Jacob, perdón, a Abraham y Isaac. En el interín también Raquel tiene su segundo hijo, Binyamin, fallece y después termina un poco la historia cuando ante la muerte de Isaac a los 180 años se reencuentran Esab e Israel y después termina con la descendencia de Esab. Así sucintamente es un Perfecto, poco. perfecto. Gracias por el resumen, súper claro y concreto. Y como hacemos siempre, le hacemos doble clic. Nos vamos a meter en este relato que resumió muy bien Julio y que empieza nuestro análisis con la palabra. Vaishlach es el nombre de la parasha. Viene de Sheliach, que tal vez escucharon alguna vez la palabra Sheliach, o emisario, muy bien. Tiene hoy dos grandes acepciones. El modelo Chabad está construido sobre Shluchim. No sé si han escuchado la palabra, Shluchim es en Yiddish, pero Shlichim, que es que el Rebbe tiene sus emisarios. Y hay Shluchim o enviados de Chabad en todo el mundo. El que viene a cumplir esa función es un enviado del Rebbe en China, Hong Kong, Vietnam y en todo el mundo. Es lo mismo, es el Sheliach del Rebbe, es el enviado. Pero cuando viene un Sheliach de Espera, Israel, y la otra acepción, la más común, es los Shlichim o el Sheliach o la Shlicha que viene de Israel. Israel tiene un departamento o un área que es la Sojnut, que es el gobierno del pueblo judío, y tiene como sus funciones llevar Israel a los judíos de la diáspora. Entonces, para llevar la cultura y la identidad y la mirada judía-israelí, la cultura israelí, a la diáspora, mandan, envían personas que vienen a vivir 1, 2 o 4 años. Entonces se instalan en un país que a veces es el país de origen del mismo Sheliach. Por ejemplo, alguien nació en Argentina, vivió 18 años, 16 años, 20 años en Argentina, hizo Aliyá, vivió 20 años en Israel, estudió allá, se formó una familia y después lo mandan como Sheliach 2, 3 o 4 años. Viene acá y es el enviado del gobierno judío del mundo a los judíos del mundo. ¿Para qué? Para llevar la cultura. ¿verdad? Para llevar la cultura. Para que ese Sheliach cuente, explique tradiciones, costumbres, poesías, idiomas, cantos, artistas, lo que fuere. Hay algunos que representan a Tnuot, a movimientos laicos, otros representan movimientos religiosos, ya sea masortí u ortodoxos, otros representan a movimientos como los macabeos, no importa. Es a una parte de la cultura judía enviado a la diáspora a representar y a contagiar, a difundir la cultura judía. Eso es un Sheliach hoy. Y yo les agrego un concepto más. Existe lo que se llama Sheliach Mitzvah. No sé si a alguien le tocó ser Sheliach Mitzvah, pero te puede pasar que alguien te diga, escúchame, ¿vas para ese lugar? Sí, bueno, cuando llegas, ¿podés cumplir esta mitzvah por mí y te doy lo que tenés que usar para hacerlo, por ejemplo? O, por ejemplo, yo voy a Israel, me pasó varias veces. Entonces alguien venía y decía, cuando estés en Israel, donale a un pobre esta cantidad de plata. Sé mi Sheliach Mitzvah, hacé de mi enviado, yo quiero donar a un pobre en Israel, vos vas allá, hacelo por mí. Entonces, me pasó alguna vez que me dieron $1 millón y yo fui, no, mentira, ¿Cuánto? $5, $10, no importa, no es un monto importante. Yo viajé y cuando fui al cótel y encontré gente pidiendo, doné en nombre de la persona que me envió. Quiero contarles que cuando hacen de Sheliach Mitzvah, ustedes también están cumpliendo esa mitzvah, que no es aplicable para un inspector de la aduana.
O sea, si te paran en la aduana y vos decís, no, 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 esta droga no es mía, yo soy un Sheliach Mitzvah, ahí no cuenta. ¿Está bien? El Sheliach Mitzvah siempre tiene que hacer algo que sea kasher. Si no es kasher, no es Mitzvah. Entonces, nada, que sepan que están estos conceptos de esta palabra, que es muy usada y muy conocida, incluso para gente que no habla hebreo, sabe lo que es un Sheliach. Pero acá es Vaishlach, y envió, porque en realidad es futuro, pero la Vav la cambia, no importa, es y envió. Y es Jacob que manda, envía algo a su hermano. Si ustedes lo recuerdan bien, y estoy seguro que así es, no lo voy a preguntar, pero estoy seguro que así es, Jacob tiene un hermano que es mellizo Sí. o gemelo, no sabemos, pero es mellizo o gemelo. Miren, cuando después de 20 años, Jacob dice, voy a volver a reencontrarme con mi hermano y emprende el camino de vuelta y manda emisarios y mensajeros, esto que se manda, Shlihim, para que su hermano, para que le diga, che, ¿cómo está tu hermano? ¿Cómo viene la cosa? ¿Cómo estoy bien para volver? Vuelven los emisarios y le dicen, no lo vas a poder creer. Tu hermano también viene a tu encuentro. ¿Conocen historias de hermanos mellizos que están conectados y que uno siente lo mismo que el otro a pesar de la distancia física? Bueno, el primer caso registrado está en la Torá. Es el primer caso donde, o casualidad, la texto no dice nada, pero Jacob, después de 20 años, ese día, ni un mes antes, ni 2 semanas después, ese día dice, voy a volver y me voy a reencontrar, y empieza el viaje y manda emisarios, y le vuelven y dicen, ah, tu hermano también inició el camino hacia vos. Eso es una conexión entre hermanos única. Y yo quiero invitarlos a pensar, no en la que tienen únicamente los mellizos. Quizás algunos de ustedes tienen familiares mellizos o hermanos mellizos incluso, pero, vos sos mellizo, acá tenemos un mellizo y no sabemos cuál de los dos es. Eh, es una hermana, así que sabemos cuál es el varón. Entonces, Hijo eh, tiene todos tenemos, empatía. perdón, solo los mellizos pueden sentir eso, pero todos tenemos la posibilidad de sentir que tenemos conexión con alguien, que cuando pensamos en algo estamos en sintonía con el otro, que nos suele pasar que el otro cuando dice algo dice, ay, yo estaba pensando lo mismo. Yo estaba pensando y me llama mi hija. Yo estoy pensando en mi hija y mi hija me llama. Acá cuenta un ejemplo, Ana. O sea, esto, algunos lo llaman sincronicidad. O telepatía, dirán otras cosas, otros de lo que es telepatía. Estar abierto a descubrir las sincronicidades o las coincidencias o las conexiones en tu vida es abrirte a una experiencia más allá de lo racional. Permitítelo. Quizás te pase que puedas descubrir que tenés mucha más conexión con alguien que lo que supones. O ratificás que esa persona que es tan especial para vos, hay una conexión especial. Así que lo primero que quería resaltar con ustedes es esto. Lo segundo es que se van a reencontrar dos hermanos que eran mellizos. En realidad sabemos que no eran gemelos, ¿se acuerdan? Porque dicen que eran distintos, no eran iguales. Entonces, supongamos que eran mellizos. Eran mellizos, pero pasaron 20 años. Y acuérdense que en aquel momento no había espejos. Entonces, volvés y le vas a ver el rostro a alguien que se parece a vos y que pasaron 20 años. Y al ver el rostro del otro, también te vas a ver el tuyo reflejado. Va a ser un encuentro muy especial, muy particular, 20 años después. Volver 20 años después a tu casa no es fácil para nadie. Reencontrarte con alguien 20 años después no es fácil para nadie. Porque a veces uno se queda estancado en el momento de la relación. Pasaron 20 años. Y los dos están distintos. Pero aparte, regresar a tu hogar 20 años después de haberte ido peleado y de haber engañado,
todos son condimentos que hacen más difícil ese encuentro. Y lo que lo hace más difícil de todo es que Jacob tenía miedo. Y manda regalos. Miedo porque cuando se fue de la casa hace 20 años se escapó porque el hermano lo quería matar. Y miedo porque debe recordar que el hermano era el fuerte y era el débil. Pero ya sabemos que Jacob cambió. Pero lo vuelve a conectar con la época en la que era el débil y el hermano era el fuerte. Entonces tenemos ahí un episodio que tiene alrededor un condimento muy especial. Y cuando Jacob debe enfrentar ese desafío, hace dos cosas. Plantea una estrategia y reza. La estrategia es, divido el campamento en dos, lo separo. Si viene mi hermano y me ataca, que uno de los dos campamentos sobreviva. ¿Por qué vamos a morir todos? Hace una estrategia lógica, no puedo pelear, somos pocos, mi hermano viene con 400 personas. Eso es antes de los dos se tenían. No, en camino No se ponían. mandó emisarios. Ah. No, el emisario vuelve y dice, tu hermano viene a verte a vos. Y viene con 400 hombres. Entonces Jacob dice, viene a matarme. Después de 400, perdón, después de 20 años, viene a matarme. Entonces separa el campamento en dos para que si el hermano ataca a uno, el otro sobreviva. Pero además reza. Y entonces nos enseña a todos que cuando tenés un problema, no alcanza con una sola de las dos cosas. No alcanza con rezar solamente. Tampoco alcanza con una estrategia solamente. Lo ideal es que combines las dos. Que pienses la mejor estrategia como si Dios no existiera y que reces con la misma pasión como si todo dependiera de tu rezo. Y muchas veces el problema es que rezamos sin estar convencidos, apoyando o ilusionándonos con el rezo. Y yo alguna vez les conté un cuento de estos muy conocido que habla de un pueblo que tenía una tremenda sequía. Y no llovía, no llovía, no llovía y se arruinaba el campo, no crecían las cosas, la soja no andaba, encima el precio había caído, había mucha retención, era un quilombo y no llovía. Y entonces al pueblo ese llega un rabino milagrero, uno de esos rabinos que saben hacer milagros, creo que se llama Fabián. Y entonces todo el pueblo va al rabino y le dice, Fabi, le digo, Rabi, ¿nos podés hacer llover? Porque acá no llueve y necesitamos que llueva y tenemos una sequía y vos que tenés poderes. Y el rabino dijo, bueno, los voy a ayudar. Mañana nos juntamos a las 4 de la tarde en la plaza y va a llover. ¿De verdad? Sí, de verdad. Si ustedes vienen y rezamos todos juntos con pasión, va a llover. Bueno, todo el pueblo se reúne otro día a las 4 de la tarde, están todos en la plaza esperando al rabino, todos entusiasmados, todos contentos. El rabino llega unos minutos después para que esté todo el pueblo reunido y no tenga que esperar. Llega, los mira y les dice, no voy a rezar con ustedes. No va a llover. Y la gente le dice, no, pará. Era nuestra oportunidad, nuestra posibilidad. No, no, ¿por qué no haces esto? ¿Qué pasa? No va a llover. No tienen fe, no va a llover. Entonces él dice, bueno, ¿cómo que no tenemos fe? Estamos todos acá, nos citaste a las 4, 4 menos 5 llegaron todos tenemos fe, va a llover, rezá con nosotros. Y el rabino dice, no, ustedes no tienen fe, no voy a rezar con ustedes. Y la gente dice, ¿cómo sabés que no tenemos fe? Porque ninguno de ustedes trajo paraguas. Entonces, cuando vos tenés fe y rezás compenetrado con esa fe, tu vida y tu visualización y tu actitud es eso que yo quiero, lo veo posible. Es probable que pase. No deberíamos entregarnos a un rezo pidiendo algo que no confiamos en que vaya a pasar. Pero siempre al mismo tiempo hay que tener una estrategia para que no todo dependa de Dios. Porque Dios no cambia las cosas. Pero tu energía puede atraer a tu vida ciertas cosas. Entonces, Jacob rezó
y Jacob planeó, hizo las dos cosas. Y se preparó para el momento más difícil de su vida. Y el texto cuenta que se queda solo. Y cuando se queda solo, viene la noche y aparece alguien frente a él con el que él emprende una lucha, una pelea. ¿Quién aparece? No sabemos. El texto no es muy claro respecto a quién es. Opciones. Peleó contra su hermano, con la imagen que él tenía de su hermano. Opción 2. Peleó contra él mismo, con la imagen que él tenía de él. Él fue el que se escapó, el que engañó, el que hizo las cosas mal. Bueno, él quiere derrotar a ese Jacob que no quiere que sea más Jacob, que quiere terminar con el que él era. Entonces, primera conclusión, hay una opción, un par de opciones más, pero primera conclusión de todo esto. A veces te enojas y te enojas con la visión que tenés del otro y a veces te enojas con otro por la visión que tenés de vos. Conclusión, cada vez que te enojes, podés aprender de vos. ¿Qué es lo que te enoja? Cuando te enojas, ¿qué te enoja? Y ahí descubrís, y si te enojas, te enoja el que vos creés que sos o que eras, tendrás que trabajar para que ese que vos eras no sea más. Y eso puede pasar. Uno puede cambiar, pero es una lucha muy difícil, una lucha, una pelea muy complicada, que tenemos que dar, pero no es fácil ganar esa pelea. Es muy difícil ganar esa pelea. Entonces, Jacob va a pelear contra Isab, contra él mismo o contra Dios, que viene a ser algo así como con lo que me tocó en la vida o con la circunstancia en la que me tocó estar. ¿Por qué nací segundo? ¿Por qué tuve un hermano así? ¿Por qué tuve un papá que amó más a mi hermano que a mí? ¿Por qué Cuando vos pones en cosas externas que no tenés influencia, que no decidiste, te enojas con Dios. Entonces puede estar peleando con Dios o con un ángel que sería como un representante de Dios, que es lo que el texto da más a entender, que peleó contra un ángel. Lo único que sabemos es que Jacob imaginó una pelea, una lucha, y que en esa pelea, con mucho dolor personal y con mucho costo personal, ganó. Jacob derrota, pero en la derrota del otro recibe una herida. No, es herido. Le presiona en un encaje de su muslo y él queda rengo. Le hiere el nervio ciático, el Gid Anashé. Y a partir de ahí, la halajá define que los judíos no podemos comer el nervio ciático. Y esa es la razón por la cual no hay en la mayoría de los países lomo kasher. Porque el lomo es la parte que atraviesa ese nervio ciático. No está prohibido el cuarto trasero, que es el lomo. Está prohibido el nervio. Si alguien hace un trabajo de bisturí, de milimétrico, para sacar ese nervio, el lomo es kasher. No se hace en la Argentina habitualmente. Alguno lo puede hacer, pero no es habitual. Se hace en Uruguay, que exporta más carne a Israel. O sea, amigos, el que vaya a Uruguay y le quiera regalar al rabino milagrero un lomo kasher, va a tener lluvia cuando ustedes quieran. En Israel también hay, pero en Israel llega carne que no es de primer nivel porque llega frisada, congelada, de muy mucho tiempo. La carne más rica está acá. No, es un chiste. Alguna vez me dijeron que en Uruguay hay, alguna vez me regalaron un lomo kasher de Hay Uruguay. un frigorífico, Sí, debe haber porque exportan a Israel, eso seguro. una localidad que solamente hace esto. Bueno, esa es la razón para que sepan por qué no hay lomo kasher habitualmente en las carnicerías en la Argentina. Bueno, Jacob peleó, se hirió, se lastimó, pero ganó. Sepan que en la vida vamos a pelear muchas veces. La vida nos presenta peleas. Y sepan que aunque ganemos las batallas que nos toquen en la vida, de las batallas uno sale con heridas. Y piénsenlo ahora especialmente en Israel. Del 7 de octubre del año pasado hasta acá,
Israel lleva 14 meses y unos días peleando una guerra que no eligió. Y peleando una guerra que está ganando y que va a ganar, pero con heridas y cicatrices para siempre. Los costos de los triunfos suelen quedar disimulados por la vergüenza de la derrota, pero los triunfos también tienen costos. Si vos discutís con tu cónyuge, con tu hijo, con tu mamá, discutís, te peleás y le ganás en la discusión, la relación también queda dañada. No hay posibilidad de ganar una batalla contra un ser querido y terminar sin heridas. Por eso es que siempre que puedan eviten las peleas, las batallas, aunque tengan razón o aunque tengan la fuerza de ganar. ¿De qué sirve? Imponer una victoria a costa de ganarte y provocar heridas. No sirve. La mayoría de las veces es innecesario o muy costoso. Por eso, Jacob, que ya huyó de otras batallas, entendió que ahora no le quedaba alternativa. Necesitaba corregir la pelea que no dio hace 20 años y de la cual huyó porque tuvo mucho miedo y lo persigue hasta el día de hoy. Entonces, muchas veces vamos a poder evitar las batallas. Otras, no queda otra que dar la pelea. La sabiduría, amigos, es diferenciar cuándo puedes evitar la batalla y cuándo no te queda otra. Que eso es lo más difícil. Jacob entendió que ahora era el momento. Y ganó la batalla y reconoció la herida. Y cuando eso pasó, el contrincante, el ángel, le dice, bueno, ya está, terminó la pelea, ganaste, soltame que me voy. Está por amanecer. Y Jacob le dice, no, no te suelto. Cualquier día, hasta que digas que gané yo, hasta que me des la razón, hasta que te humilles, hasta que me demuestres, me firmes, me aceptes. Y Jacob dijo, no, hasta que no me bendigas. La mejor pelea no es la que ganás, sino que es la que termina con bendición. Cuando imponés, cuando ganás, cuando derrotás, cuando humillás, hay demasiadas heridas. Lo mejor que te puede pasar es que frente a la herida del triunfo y frente a los daños, en lugar de enojarte, en lugar de miseria, en lugar de revancha, en lugar de queja, haya bendición. Entonces Jacob le pide una brajá para terminar la pelea, una bendición para terminar la pelea. Y ahí es donde el ángel le da la bendición, que como dijo Julio, le cambió el nombre. Le dijo, tu nombre no se llama más Jacob. Jacob, además de tobillo, es torcido, desviado. Y le pone Yasharel. Yashar, derecho. El Dios. Yasharel, Israel. Es la misma palabra. Yasharel, Israel. O, como dice el texto, Kisarita etalaim, porque peleaste contra Dios. Entonces, Israel es caminar derecho con Dios o el que pelea con Dios. O, en este acto, se termina de fijar quiénes son los 7 patriarcas y matriarcas de Israel. Porque Jacob y Isab peleaban y hasta que no quedaba Jacob como el que triunfaba, no se definía quién iba a ser el patriarca. Entonces quedó Abraham y Sara, Isaac y Rivka, Jacob, Rachel y Lea. 7 patriarcas. Que van a estar todos englobados, ¿en dónde? En Israel. Israel, Yud y tenemos a Jacob y a Isaac. Los dos empiezan con Yud.
Jacob, Itzhak, la Yud. Después tenemos una Sin, una Shin, que se dice Sin cuando suena como Sin. ¿Quién se llama con Sin? Sara. Después tenemos una Reish, Isra, la R, que se dice distinto en hebreo. Esa Reish, Rachel. Rachel y Y Rivka. Rivka. Después tenemos una Aleph, Abraham. Y después tenemos una Lamed, Lea. Los 7 patriarcas están incluidos en la palabra Israel. Y cada letra de la palabra Israel hace referencia a uno o dos patriarcas. Y por eso Israel es el verdadero nombre que nos encierra a todos. Somos también hebreos porque descendemos de Abraham y somos Yehudim porque descendemos de la tribu de Judea, que es la única que sobrevivió. Pero Israel nos engloba a todos. Somos Bnei Israel, los hijos de Israel, y somos Am Israel, el pueblo de Israel. Y este nombre que recibimos acá, lo recibimos cuando empezó a amanecer. ¿Se acuerdan? Que estaban peleando y empezó a amanecer y el ángel dijo, déjame ir. ¿Cómo se dice oscuridad, noche? Yahor. Yahor es negro, oscuro. ¿Cómo se dice amanecer cuando cambia de la oscuridad a la claridad? Shahar. Shahar es amanecer y Yahor es oscuro. Es la misma palabra en hebreo. Cambiamos sutilmente entre la oscuridad y la claridad. A veces, amigos, vemos todo muy oscuro y nos parece que la luz, la claridad, no va a llegar nunca. Y lo que nos enseña esto es que cuando más oscuro es, más pronto, más cerca, más rápido va a llegar la claridad. Después de la noche más oscura, amanece. Y entonces hay que tener esa fe que hablábamos antes y esa predisposición a ver, a imaginar y a conectar con esa bendición. Bueno, después que ocurre esto, llega Isab de verdad. Ahora sí, es Jacob y Isab, que ya no es un sueño, ya no es una imagen, ya no es Dios, ahora son dos hermanos. Y es fantástico porque Jacob, frente a ese encuentro, tiene dos emociones distintas. Jacob tiene, por un lado, temor, irá en hebreo. Teme el encuentro con su hermano. Y por otro lado tiene Vayetzer, de Tzar, tiene angustia. Tiene miedo y tiene angustia. Las dos cosas al mismo tiempo. Y en la Torah nunca sobra ninguna palabra. No están de más. No es que le gustaron decir dos maneras distintas de decir miedo. Tiene un miedo y tiene angustia. ¿Angustia o emoción? Angustia. Porque Yetzer viene de Tzar. Tzar es angosto. Es cuando se te angosta esto. La angustia sentís que no puedes respirar, que tenés esto angosto. ¿Por qué tenía esas dos cosas? Bueno, irá, miedo, cuando te vas a encontrar con un hermano que es fuerte, que te quería matar y que vienen 400 hombres, ¿qué tenés? En arameo se dice julepe, ¿no? Tenés miedo, tenés cuiqui. No hay otra alternativa de sentir eso frente al peligro. ¿Se entiende? Viene tu hermano, te da miedo. ¿Y qué te angustia? ¿Por qué estás angustiado? Entonces los rabinos dicen que en un encuentro así, lo que tu hermano te puede hacer a vos te da miedo. Lo que vos le podés llegar a hacer a tu hermano te angustia. Cuando el otro es un ser querido, es un hermano, es una pareja, es un hijo, es una madre, y uno pelea y el otro parece fuerte, uno puede tener miedo, pero también siempre al lado de ese miedo, con un ser querido, hay angustia. Porque imagínate si te golpea, te vas con tu humillación y con tu golpe toda la vida. Pero imagínate si lo lastimás vos.
te vas toda tu vida con la angustia de haber lastimado a tu ser querido. Por eso las peleas con los seres queridos solo tienen derrotados, no tienen triunfadores. Nadie gana, todos perdemos. Y cuando uno tiene la posibilidad de evitar eso, siempre es mucho mejor. Pero obviamente ocurre lo que nadie se imaginó que puede ocurrir, y es que el hermano, en lugar de atacarlo, lo abraza, lo besa y llora. Y se produce el reencuentro, 20 años después, de dos mellizos que se abrazan y se perdonan. Y uno dice, ¿hubo que esperar 20 años? Bueno, parece que es un tema recurrente en la Torá, porque todos los hermanos en la Torá, la gran mayoría se peleó. Y la gran mayoría de los hermanos no se pudo reconciliar. Esto es un paso, un avance. Comparado con Isaac y Isab, comparado con Adán y no, con Caín y Abel, esto es un avance. Y va a seguir complicado, porque esto va a seguir pasando de generación en generación, de padres a hijos. Entonces, se perdonan, se abrazan, quieren recomenzar, pero ¿vieron cuando, no sé a les pasó? Rabino, yo entiendo que usted diga que tengo que perdonar, que me tengo que amigar, pero ¿sabe qué? No tengo ganas de amigarme, no tengo ganas de volver a ver la cara a esta persona porque me hizo mucho daño. Está bien, yo lo puedo perdonar, yo entiendo, pero ¿por qué me tengo que amigar? Bueno, la halajá es que tenés que perdonar, no que tenés que volver a convivir como antes. Cuando el otro te hace daño, te hace mal y no es bueno y vos no sentís que el otro cambió de forma tal que ya le podés abrir tu corazón de vuelta, lo tenés que perdonar, pero no le volvés a dar el lugar que tenía antes. Entonces, Jacob y Isab se abrazan, lloran, se perdonan, pero se vuelven a separar, no van juntos por la vida. Nadie está obligado a volver a abrirle el corazón a aquel con el que se peleó. Sí a perdonar, pero no a darle el mismo lugar que antes. Bueno, se perdonan, pero se vuelven a separar en la caminata. Y eso es bueno y es malo. ¿Por qué es bueno? Porque vos no querés caminar con alguien que no es la persona que querés elegir para estar cerca, porque no te hizo bien, o porque no te hace bien, pero te hace más débil. Pelearte con tu hermano te hace más débil. Y entonces por eso lo que contó Julio, Jacob se va a sentar en un lugar desde debilidad y no desde la fortaleza, y en ese lugar que se sienta desde la debilidad, le violan a su hija, Dina. Y entonces esa fuerza que Jacob tenía y con la que luchó, no le sirvió para evitar otro dolor en su familia. Y cuando hay que hacer algo frente a esto, porque no es que solamente fue violada Dina, fue secuestrada y estaba secuestrada. Y de eso sabemos hoy en día nosotros como pueblo. Y estaba en la casa del quien la violó. Entonces no alcanzaba con perdonar o con aceptar. Había que ir a rescatarla. Y entonces por eso Julio contó que dos hermanos planean un ataque. No es una venganza, es un rescate. Está la hermana en la casa del violador. Entonces hace una estrategia que no es muy de orgullo, que no es para andar sintiéndose muy bien, porque le dicen a la gente, bueno, hagamos algo, no la violes a nuestra hermana, casémonos, que se casen hombres y mujeres y casémonos unos con otros, y la gente del lugar dice, ah, bueno, buenísimo, vamos a casarnos de todos, y dice, no, pará, quieren casarse con nosotros, háganse la circuncisión todos los hombres. Todos los hombres hicieron la circuncisión, y al tercer día de la reparación, de la recuperación de la operación, cuando estaban todos doloridos, fueron y los mataron a todos. Y rescataron a Dina. Y se fueron. Entonces, ese es el episodio que es complejo de entender, pero sobre todo no se entiende si uno no se da cuenta que lo que fueron a hacer es una estrategia de débiles
para recuperar y rescatar a la hermana secuestrada. Hicieron esto y así fue como Jacob siguió su camino. Y quiero terminar el encuentro de hoy, que es el cierre de este ciclo 2024 y la invitación a que si quieren, si tienen ganas, sigamos en el 2025 estudiando juntos, para hacer Yahoo al mismo día, al mismo horario, al mismo canal, y que lo mantengamos, salvo que la mayoría me diga que no. Pero si seguimos estudiando, quiero cerrar con el último nacimiento del último hijo de Jacob, con Rachel, que era su esposa amada, y que había nacido Yosef primero. ¿No había tenido los 11 hijos con Lea? No, tuvo, llegó en total, está repartido en tiempo, pero tiene 6 hijos con Lea, 2 con Bilá y 2 con Silpá, que eran las shifjot de las esposas, o sea, 12 empleadas, 2 y 2, o sea, 6, 2, 2 y 2 con Rachel. Pero Y aparte Dina, que es de Lea, pero es la única mujer que mencionan. Entonces, 6 con Lea, 2, 2 y 2 con Rachel. Con Rachel había nacido el primero, Yosef, que es muy fuerte. Tenés a Yosef y le pones el nombre Yosef, agregame otro hijo más. Rachel quería, antes de disfrutar el primero, ya quería el segundo. Y cuando nace el segundo, Rachel se está muriendo en el parto. la que muere. Y entonces le dice a Yosef, a Jacob, pongámosle de nombre a este hijo Ben-Oni, hijo de mi dolor. Y Jacob, que en eso estuvo para mí muy acertado, muy bien, le cambia el nombre y le pone, en lugar de Ben-Oni, Binyamin, Benjamín. que es Benjamín en castellano, pero no es Benjamín, el más chiquito. Es Ben-Oni, es hijo de mi dolor, Ben-Yamin es hijo de mi mano derecha, de mi poder, de mi fuerza, de mi diestra. En lugar de que el hijo crezca con la imagen de que en el parto su mamá se murió, quiere que crezca con la imagen de que el papá, a pesar de los años, sigue siendo vigoroso. Es hijo de mi vigor, de mi fuerza, porque hacerle a un hijo que recuerde con su nombre el, el momento de su nacimiento, cuando muere su madre, es algo que no hay que hacerle a ningún hijo. Entonces, cuando querramos dejar un impacto en nuestros hijos que los conecte con la vida, con lo positivo, con la fuerza, con la superación, con la motivación, no con la culpa, no con el miedo, no con la desgracia, no con el temor, no con la angustia. Que conectemos siempre a nuestros hijos con lo mejor y no con lo peor. Y así como hubo una pelea en el comienzo de la parashá, y la pelea termina cuando encuentran bendición a pesar del dolor de la pelea. Hay un parto en el final de la parashá que tiene dolor, tragedia, pero no termina hasta que logran encontrar fortaleza en medio de esa debilidad de ese parto. Por eso nuestra vida, amigos, no es esperar a que llegue la brajá, la bendición, el éxito, el triunfo, lo bueno. Nuestra vida es buscar que a pesar del dolor, de la derrota, de la herida y de la tragedia que a veces golpea nuestra puerta, en nuestra casa, en nuestra vida, busca bien, porque cerquita de los yajor, del oscuro, hay yahar, hay amanecer, hay un poco de luz. Y si buscas bien, vas a encontrar brajá, vas a encontrar fortaleza y vas a encontrar la forma de seguir adelante. Así que bueno, les agradezco un montón que me hayan aguantado en este 2024 y Bravo, el Colón para acá me aplaudieron como nunca en la vida. bien, muy bien, muy Gracias bien. a todos y bueno, Muchas Shabbat, enseñanzas dejas. gracias. Muchas Sigue, gracias. sigue Shabbat como siempre todo el verano y en marzo retomaremos todo esto. ¿Ok? Bueno, gracias amigos. Gracias. Gracias, muchas Chao, chao. gracias. Gracias, un placer.